Continuar con nuestro estudio, ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos, si quieren poner la primera diapositiva. El apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y quién más, hermanos? ¿Quién más? Silas, ¿verdad? Ya vimos cómo después de que el Espíritu Santo los guía a este lugar y obrar el Señor un milagro de liberación, ahí cuando aquella mujer con un espíritu de adivinación es libre, es liberada por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Usando al apóstol Pablo, pues son encarcelados porque dice la Escritura que los amos de esta joven pues pierden sus entradas económicas, ¿verdad? Su entrada ahí de dinero, y son entonces acusados falsamente, son llevados al calabozo, donde dice la Escritura que los pusieron en el calabozo de más adentro después de haberlos golpeado mucho. Y estando ellos ahí, pues cantaban al Señor, levantaban su voz en medio de las tinieblas de aquel lugar, ¿verdad? De la oscuridad, lastimados, heridos, los hermanos, pero ellos alababan a Dios con todo su corazón. Y a mí me bendice mucho cuando veo ahí la Biblia dice, y los presos los oían, ¿no? ¿Qué cosas se oirían allá adentro, hermanos? ¿Qué cosas podemos imaginarnos que se oirían en aquel lugar? Pero esa noche fue una noche diferente, una noche distinta, y ellos empezaron a escuchar, sin duda, algo maravilloso. Dios usa lo que Él quiere usar para darse a conocer, y a quien Él quiera usar, y de la manera en que Él quiera usarlo, para darse a conocer y glorificar su nombre. Y ha dirigido a estos varones que ahí en la noche, a medianoche, están cantando, levantando su voz. Sí, heridos, lastimados, ¿verdad? Pero yo creo que gozosos y agradecidos con Dios por el privilegio de poder compartir de su palabra. Y es entonces que el Señor interviene, hermanos. Y el Señor interviene con un terremoto y aquel lugar empieza a sacudirse hasta los cimientos, dice la palabra del Señor. Y entonces sucede algo maravilloso. Se abren las puertas de las celdas y también las cadenas de los presos se abren. Hace algunos días me desperté con ese canto, dice, Cristo rompe las cadenas. ¿Se acuerdan de ese canto? Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad, ¿verdad? Y me desperté con ese canto. Bueno, gracias a Dios, porque es lo que el Señor hace en la vida del ser humano. Rompe cadenas, abre puertas el Señor para dar libertad. Esa es la obra del Señor. Y mire el privilegio de estos dos hombres obedientes a la voz del Espíritu Santo para poder vivir y experimentar esto que está sucediendo. Pero dice la palabra del Señor que cuando el carcelero se da cuenta de que las puertas están abiertas y no ve a los presos ahí, ¿verdad? Y algo que vemos es que lo más lógico es que, pues sin cadenas y puertas abiertas, vámonos, ¿verdad? Se salen y nos vamos. Ellos estaban hasta adentro. Acuérdense que Pablo y Silas los metieron al calabozo de más adentro y los presos estaban allá con ellos. ¿Qué mensaje tan tremendo ellos pudieron escuchar? Y otra vez, el Espíritu Santo sin duda moviéndose, repito, como Él quiere hacerlo y de la manera que Él quiere, para que la gente pueda escuchar este mensaje de salvación. Y cuando el carcelero ve eso, dice la Escritura que tomó su espada para quitarse la vida. Pero escucha entonces unas palabras: no te hagas mal, no te hagas ningún daño. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Hermanos, eso es otro milagro de Dios. Eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Y es entonces que dice la Escritura que el carcelero, ahí en el versículo 29, pide luz, se precipita hacia adentro, dice, y temblando, ya había experimentado un temblor externo, pero ahora es personal, ¿verdad? Está temblando él. Cuando yo leo eso, mis amados hermanos, yo pienso en la vida un poquito del carcelero y de cuánta gente no está como el carcelero. Esa noche, en ese momento, después del terremoto, él sin duda alguna ya no vio futuro para él.
Ya no tenía un futuro, se iba a quitar la vida. Se acabaron sus planes, se acabaron todo. La única respuesta que él tenía era quitarse la vida, acabar con todo, por lo que sabía que iba a enfrentar, por lo que enfrentaba a los soldados, ¿verdad? Los guardas cuando se les escapaba algún prisionero. Ya no había esperanza para él. Y es entonces que, temblando, hermanos, él se acerca a estos varones. ¿Cuánta gente está así, hermanos? Bueno, aquí estamos nosotros. La Biblia dice que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Y de manera literal, ¿sabe cuánta gente piensa que la única salida es acabar con su vida? Terminar con su vida. Por algo, así en un instante todo cambia. Y en esa noche las cosas iban a cambiar para este hombre, pero para bien. Cuando él miraba que ya no había más hacia dónde, entonces dice, no te hagas daño. Y cuando entra y cae de rodillas, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva. Surge entonces, hermanos, los que algunos consideran que es la pregunta más importante que aparece ahí en la Biblia. Dice en el versículo 30 del capítulo 16, sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hermanos, ¿cómo es que este hombre sabía que existe una condición en la vida del ser humano de la cual necesitamos ser salvados? ¿Cómo sabía él eso? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, además, hermanos, también sabía que había un medio de salvación. Y eso es lo que la gente necesita conocer. Y sabe que eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Dice el Señor Jesús que ahí en el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo iba a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que puede convencer al ser humano es el Espíritu Santo. Y qué tremendo lo que él utilizó, lo que Dios utilizó para que ese hombre tomara conciencia de algo que tal vez no había pasado por su mente, pero que esa noche el Espíritu Santo obró algo en él para saber que él necesitaba la salvación y que sí había una respuesta, que lo que él tenía como solución pues no la era, pero que había una respuesta y él necesitaba conocerla. Hermanos, cuando nosotros tenemos esta actitud como la tuvo el carcelero, es entonces que las cosas cambian completamente. Mientras no haya un convencimiento de pecado, no vamos a ver tampoco que necesitamos ser salvados. Necesitamos estar convencidos de nuestra condición. Dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y cuando alguien no tiene conciencia, ¿verdad? No puede entender que se dirigía al infierno o que se dirige al infierno y a la perdición y condenación, pues tampoco va a buscar ser salvado. ¿Salvado de qué? Por eso la obra del Espíritu Santo es algo maravilloso y que estos hombres están viviendo ahí. Y es el Espíritu Santo quien pone a estos dos hombres para que este carcelero, y aun cuando la Biblia no lo dice, hermanos, yo creo que los que estaban ahí que escucharon, también el Señor obró algo en sus vidas. El mensaje quedó ahí bien grabado en sus corazones, ¿verdad? Una noche diferente sin duda alguna fue esa. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Bueno, ellos le dijeron en el versículo 31. ¿Cuál fue la respuesta, hermanos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, la respuesta de estos varones, hermanos, es también para que nosotros sepamos que esa es la única respuesta para el ser humano.
para que su vida cambie, para que las cosas sean diferentes, para ser librado de la condenación del fuego eterno? La respuesta es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y están hablando entonces de que sí hay una respuesta para ser salvos. El apóstol Pedro, en unos capítulos atrás, en el capítulo 4, de ahí del libro de los Hechos, él lo dice de esta manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo. Es decir, aquí donde usted y yo nos movemos, no existe, ¿verdad?, un nombre, no existe alguien, algo en el que podamos ser salvos los seres humanos. No existe, solamente en el nombre de Jesús. Hace algún tiempo, llegamos mi esposa y yo a visitar a una persona, un enfermo. Y cuando llegamos nos pasaron, pero nos llevaron allá a la sala y nos sentamos, y estaba ahí la cama del enfermo, era un señor ya grande, y estaban ahí los testigos de Jehová. Si un testigo de Jehová está escuchando, la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Y ellos le decían: mire, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, y solamente le decían eso, ¿no? Bueno, era casi, hágase testigo de Jehová. Cuando ellos se fueron, pues ya pudimos platicar con él. Este hombre podía conocer lo que ellos dicen el nombre de Dios, que ya sabemos que no es el nombre de Dios, ¿verdad? Ellos podían, o este hombre podía conocer Jehová. Pero la Biblia dice que la salvación es en el nombre de Jesús, al quien el Padre puso, ¿verdad?, como propiciación por nuestros pecados. Hace un momento lo cantábamos: toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso lo exaltó hasta lo sumo, le dio ese nombre que es sobre todo nombre. Y es precisamente lo que estos hombres le están diciendo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Bueno, ya Pedro lo ha dicho en el capítulo 4. Y es entonces, hermanos, que la respuesta a esta gran pregunta de ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Se centra, ¿verdad?, está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en nadie más. Ahí está el centro del mensaje de estos varones, porque ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y quise abrir un paréntesis aquí un poquito, mis amados hermanos, para que podamos mirar cómo es que la Escritura y el mismo apóstol Pablo nos dice acerca del Evangelio. Ya lo hemos estudiado alguna ocasión, vamos a recordarlo, ¿verdad? Ahí en Romanos capítulo 1, abra su Biblia en Romanos capítulo 1. ¿Ya lo tiene? Mire, siga con su vista. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, ¿para qué? El Evangelio de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Es la tercera, ¿verdad? Ok. Cuando nosotros buscamos acerca de Evangelio, hermanos, pues lo que significa son las buenas noticias. Buenas noticias. Algo que ya lo mencionamos, ¿verdad?, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles lo dicen: buena voluntad de Dios para con los hombres. Hay buena noticia, no habrá para siempre oscuridad. El pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Hay buenas noticias, y ese es el Evangelio. Esa noche el carcelero escuchó la buena noticia de Dios. Repito, no había futuro, no había esperanza para él, pero escuchó una buena noticia a medianoche. Yo no sé si 1 de la mañana o por ahí así, porque ya habían cantado a medianoche, pero escuchó la buena noticia, la noticia que necesita ser escuchada y que usted y yo un día pudimos oír por la gracia de Dios. Dice entonces ahí acerca del Evangelio: el Evangelio es de origen, ¿cómo dice ahí? Es de origen divino. Por eso dice:
apartado para el evangelio de Dios. No pertenece, no es de ningún ser humano, es de Dios. Es una buena noticia de Dios y que tenemos la oportunidad de compartirlo nosotros. ¿Verdad? Ser mensajeros como Pablo y Silas, siendo mensajeros. Pero es el evangelio de Dios. Es desde el cielo. Viene del cielo, directamente del corazón de Dios. Dios es el Dios de buenas noticias. Y la buena noticia es esta. ¿Verdad? El evangelio de Dios. Es de origen divino. No es Pablo, es el autor de estas buenas noticias. Este evangelio no fue inventado por alguien, hermanos, por ningún hombre. Es de Dios. Sigo leyendo, versículo 2, estamos en Romanos capítulo 1. Que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, esta buena noticia que viene directamente de Dios ya estaba prometida, ya estaba profetizada desde el Antiguo Testamento. No es algo que empezó en el Nuevo Testamento. Por eso dice ahí el apóstol Pablo que Dios había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Hermanos, hasta el día de hoy, muchos judíos rechazan a nuestro Señor Jesucristo, no creen que Él es el Mesías. Rechazan, ¿verdad?, lo que tenemos como Nuevo Testamento. Pero ¿qué están pasando por alto? Que esta buena noticia estaba profetizada desde el Antiguo Testamento, y nosotros podemos considerar varios pasajes, que no lo vamos a entrar ahorita a ello, donde está anunciado, acabo de mencionar, ¿verdad? No habrá para siempre oscuridad, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y tantos pasajes que hay ahí, en donde desde la antigüedad Dios había prometido, y Dios tenía el tiempo, y se cumplió. Hoy nosotros lo vemos como algo pasado, ¿verdad? Pero ahí en el Antiguo Testamento era un futuro. Y cuando Pablo está ahí con este carcelero, pues simplemente están dando esta noticia que estaba profetizada y prometida por Dios desde tiempos antiguos. Después usted puede leer Deuteronomio 18:15, Isaías 7:14, un evangelio prometido por Dios de una manera muy clara, como Pablo lo dice en la carta a los romanos. Versículo 3, aquí nos va a decir acerca de qué se trata esta buena noticia, que es divina y que Dios había prometido. Versículo 3, acerca de su Hijo, gloria a Dios, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Es decir, hermanos, en realidad, el evangelio se refiere en su totalidad ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a encontrar al Señor Jesucristo. Y vamos a encontrar al Padre con este plan maravilloso de traer salvación para cada uno de nosotros, para su pueblo, el pueblo judío. Y ahorita vamos a ver un poquito más, ¿verdad? Se refiere al Señor Jesucristo, descendiente del rey David en cuanto a su naturaleza humana, ¿verdad? Recuerde que se despojó el Señor y estando en condición de hombre viene del linaje de David, pero también mostró ser el Hijo de Dios cuando resucitó. Es decir, Jesús era hombre y era Dios. Y era Dios. Entonces el evangelio, esta buena noticia que le están dando a este hombre, tiene que ver con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en nuestra letra D, que es el versículo 16. Dice el apóstol Pablo, Romanos 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo, ¿de qué? Hermanos, dice, no me avergüenzo de dar esta noticia tan maravillosa acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El poder de Dios es el instrumento que Dios usa para salvar a todo aquel que cree en Cristo Jesús. El evangelio.
las experiencias que el apóstol Pablo vivió, como esta que está viviendo en este momento allí en Filipos, hermanos, yo creo que, como si usted lo ha experimentado, traen gozo al corazón. Saber que esta buena noticia alcanza a las personas, salva a las personas. Es el Evangelio. No es de ninguna otra manera. ¿Qué usa Dios? El Evangelio. Es el Evangelio. Y sabe que tristemente el Evangelio está dejando de predicarse y que se habla de muchas otras cosas y no el Evangelio, no que lo que la gente necesita escuchar. La gente solamente quiere sentirse bien, ¿verdad? Decir que sí, pues Dios quiere que tú seas feliz, ¿verdad? Y Dios te va a hacer feliz, o no quiere Dios que seamos felices. Y el Evangelio ha dejado de predicarse. Y ese es el poder de Dios. Pablo está siendo utilizado por el Dios Todopoderoso, y este mensaje acerca de Jesús es el instrumento de Dios para que la gente alcance salvación, y el Espíritu Santo convenciendo. ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio? Hace algunos años había aquí un grupo de jóvenes y tocaban el pandero y decían, estos movimientos se llama Evangelio. Entonces esparcimos el Evangelio por el norte, el sur, el este y el oeste y declaramos, y esto va a suceder. Y un día les pregunté, ¿cuándo fue la última vez que le predicaste a alguien de Cristo? Y entonces, el poder de Dios para salvación es el mensaje del Evangelio. Por eso esa noche fue una noche diferente para este hombre. Escuchó, cree en Jesús y será salvo. Qué bendición tenemos, mis amados hermanos, de compartir esta buena noticia que usted y yo conocemos. Es confirmación de que es el mensaje, el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Y entonces es el apóstol Pablo que está compartiendo, ¿verdad?, la palabra del Señor. Pero mira, dice, vuelvo a leer el 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quiénes, hermanos? Es para todos los hombres, gentiles como judíos, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo dice, yo soy llamado para ser apóstol a los gentiles. Aunque acuérdense que él llegaba a la sinagoga judía, ¿verdad? Donde iba, llegaba a la sinagoga judía, les hablaba porque ellos necesitaban conocer esta buena noticia y saber que es en Cristo Jesús que ellos iban a alcanzar salvación y no por guardar la ley. Necesitaban a Cristo. Y algunos creían, algunos no, y se salía el apóstol, dice, me voy a los gentiles, y los gentiles empezaron a escuchar. Porque ese es el plan de Dios, este mensaje poderoso de Dios salva al judío y salva al no judío. Y salva también a los mexicanos, de Casas Alemán, Campestre Aragón y anexas. Nos salva porque ese es el poder de Dios. Había situaciones difíciles ahí con los judíos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos mirando y que vamos a ver en este capítulo siguiente, el capítulo 17, que provocaba de una manera muy tremenda a los judíos. Ellos no toleraban esto. No lo toleraban, no toleraban este mensaje de las buenas noticias y salvación para todos. Dice versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué? Amén. Mire, ese es el corazón del mensaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios salva a los hombres sobre la base de creer, no de hacer. No de hacer. Es tan sencillo, pero tan difícil de entenderlo, ¿verdad? Para el ser humano. Siempre él busca el hombre cosas que hacer. Mire, imagínense al carcelero, nos regresamos al carcelero. Y Pablo le dice después de que pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa.
Pero es que yo creo que ahorita no puedo porque tengo que hacer esto, ¿no? Es que tengo que dejar de hacer esto. Entonces yo creo que ahorita, pues no se va a poder. No, esa no es la base, hacer, es creer. Así de maravilloso es el Señor. Por eso es la buena voluntad de Dios, por eso es la buena noticia. Tú eres salvo si crees, no si haces. Hasta el día de hoy hay muchos tratando de hacer cosas. Por eso surgió aquella, desde hace no sé cuánto, de que, ¿qué pasa con la gente buena cuando se muere? ¿A dónde se van? Al cielo, dice, ¿no? Los buenos se van al cielo porque hicieron cosas buenas. No es la manera en la que el Señor salva a alguien. Por cumplir, por hacer, por ir a la congre, por esto, por hacer esto. Eso es algo que viene después. Pero le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Mira, cuando amanezca, búscate una iglesia. Ve ahí, cómprate una Biblia y trata de hacer todo lo que dice ahí la Biblia. Trata de hacerlo. Échale ganas. Ese no es el mensaje. El mensaje es cree. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es el poder de Dios para salvación. Porque es de Dios, viene de Dios, está profetizado por Dios. Habla de nuestro Señor Jesucristo y de que sobre la base de la fe en Él, sea quien sea la persona, alcanza la salvación. Hermanos, cuando entendemos esto, yo creo que somos provocados o debiéramos ser provocados como el apóstol y como estos hombres que encontramos aquí para compartir la buena noticia de la salvación. ¿Verdad? Vamos a la siguiente diapositiva para continuar con el estudio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero dice, tú y tu casa. Vienen estas palabras. ¿Qué sucede con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, cuando yo alcanzo la salvación, cuando yo me entrego al Señor? ¿Qué pasa con ellos? Dejen ponerlo de esta manera, ¿no? Yo conocí al Señor, mi esposa no ha creído, no ha conocido al Señor. ¿Ella es salva? Aquí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tú, tu casa. Bueno, si nos detenemos ahí, entonces, pues convenzo a alguien de la familia para que se haga cristiano y yo alcanzo salvación. Mire, creo que estoy, bueno, si no, alguien me corrige. Creo que los mormones se bautizan por sus familiares de hace muchísimos años que ya no están, que ya murieron, y se bautizan por los muertos para que ellos alcancen salvación. Porque ellos ya son mormones, entonces ellos se bautizan en el nombre de sus familiares, tienen archivos ahí donde usted puede ir y ver a su abuelito, bisabuelito, tatarabuelito, dirá nuestra hermana Lupita y su cascarabuelito, usted podría verlo ahí, y entonces bautizarse por ellos y entonces ya ellos son salvos. ¿De eso está hablando la Escritura? ¿A eso se refiere? La respuesta es no. Por eso dice ahí, si el resto de los miembros de la casa aceptan el mensaje de salvación por la fe en Jesucristo, también serán salvos. Salvos. Pero hermanos, cuando nosotros vemos esta palabra, yo creo que debería provocarnos y animarnos a seguir rogando por nuestras familias, por los que no han creído. Y no solamente seguir rogando, sino ser nosotros un ejemplo para ellos, un testimonio vivo de la obra que el Señor ya ha hecho en nosotros. Le dice el Señor Jesús a aquel hombre, el endemoniado, que daba miedo a todos, después de que el Señor obra un milagro ahí de liberación y el hombre lo quiere seguir. Jesús le dice, no, regresa con los tuyos, ve con los tuyos, diles cómo Dios tuvo misericordia de ti. Diles lo que Dios ha hecho. Y no solo fueron palabras, lo vieron, ya que el hombre empezó a compartir.
Al ser el poder de Dios para salvación y nosotros al creer en Él nos volvemos en un elemento de poder de Dios para que nuestra familia alcance salvación. Y repito, es poder de Dios, ¿eh? Somos un elemento ahí, porque si los amamos, creo que así es, entonces les compartimos este mensaje de salvación. Y además de compartirlo, se los mostramos con nuestra vida, que las cosas son diferentes. Y somos un elemento de provocación, sin duda, para los demás. Por eso es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Versículo 32, nos regresamos al capítulo 16 de Hechos. Ahí lo tenemos también en la pantalla. Dice así: y le hablaron la palabra del Señor a él, ¿y qué más? Y a todos los que estaban en su casa. ¿Ya se fijó? Por eso yo le decía, si nos quedamos solamente en ese versículo, entonces vamos a decir, no, es que es una promesa de Dios, yo soy salvo, y entonces también ellos son salvos. Espérame, ellos necesitan escuchar este mensaje poderoso, el poder de Dios para salvación, conocer el Evangelio y escucharlo. Pero qué bendición que ya hay alguien ahí que sea instrumento en las manos de Dios, para que ellos crean al escuchar y al ver el mensaje de salvación. Por eso dice que vienen y le hablan acerca del Señor a todos los que estaban en su casa. Ya le habían dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero vienen y empiezan a hablar, empiezan a compartir. Y creo sin duda alguna que el mensaje está la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y mire lo que dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, hermanos, otra vez, ¿cuándo sería la última vez que este carcelero le lavó las heridas a un preso? ¿Ya cambió este hombre? Sobró un milagro. Es lo que Dios hace. Creyó. Y entonces empezó a actuar, empezó a hacer. No es hacer para ser salvo, porque soy salvo, hago. Se nota el cambio, ¿verdad? Empezamos a vivirlo. Dice que en aquella misma hora de la noche los tomó, les lavó las heridas, y después de unos años de estar en la congre se bautizó con todos los suyos. ¿Sí dice así? ¿Qué hizo enseguida? ¿Eso es suficiente, Pablo? ¿Silas? ¿Es suficiente ya? Sí, tú eres salvo. ¿Quieres seguir obedeciendo a Dios? Mira, dice el Señor que te bautices. Que quede un testimonio bien claro de que, mira, has muerto, pero vives ahora en Cristo Jesús. Y dijo, adelante, ¿no? Y entonces tal vez la esposa, yo no sé quiénes estaban ahí, pero su familia también fueron bautizados. Hermanos, a veces no entendemos por qué o cómo es que Dios hace las cosas, pero Dios siempre tiene propósitos maravillosos y va más allá de nosotros, lo que enfrentemos, lo que pasamos. Dios tiene plan maravilloso para que otros alcancen salvación. Yo creo que es así, ¿verdad? Platicaba ayer con una de mis hermanas que encontré, creo que nos está viendo, saludos hermana Cristi, y yo le decía, ¿cuál era el propósito de que usted llegara a vender ahí? Y entonces ella me compartió esto y esto y esto. Ok, ya se cumplió el propósito, sí. Pues ahora ya a otro lugar, ¿verdad? Es Dios, hermanos, el que utilizó esto para que llevar a estos hombres y toda esta familia alcanzara salvación. Dice el 34, llevándolos a su casa les puso la mesa, se regocijó con toda su casa de haber ¿qué? De haber creído. La base de la salvación es la fe en Cristo Jesús, de haber creído. ¿Cuánto tiempo había pasado hasta aquí de que se convirtió al Señor? ¿Unas horas quizá? Ya había gozo en su corazón. Esa noche cambió. Y entonces ahora lo que unas horas atrás para él era, ya no hay esperanza, aquí termina todo, se cambió. Gozo, alegría y esperanza en su corazón. Esa es la obra del Evangelio, eso es lo que hace nuestro Dios, hermanos. Ese es el poder de Dios.
nos cambia, cambia nuestras vidas y todo en nosotros. Les pone en la mesa y se goza con toda su casa de haber creído. Hermanos, el resultado del encarcelamiento de estos varones, ¿verdad?, es que el carcelero, su familia entera, se convirtieron. Y entonces yo creo que cuando iban a cenar, tal vez sí les dijo, ¿le damos gracias a Dios? Y cerraron sus ojos y por primera vez agradecieron a Dios los alimentos. Y cuando se levantaron, dijeron, hermano, buen provecho. Sí, hermanos, es el poder de Dios para salvación. Ahora, dice el versículo 35, leo del 35 al 40 para concluir el capítulo, hermanos. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Vamos a la siguiente diapositiva, la última. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Miren esta. Dios les bendiga. Váyanse en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Hoy. Ya el hermano se puso medio. ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué reacciona así y actúa de esa manera, hermanos? ¿No era de que no saben con quién están tratando? Dirán algunos en estos tiempos, ¿no? Dame tu nombre, te vas a quedar sin chamba mañana. Eso es lo que Pablo estaba haciendo. Mire, dice el versículo 38, y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad, ¿verdad? Cuando ellos se dieron cuenta dijeron, bueno, dile al carcelero que los deje ir, y Pablo pues no accedió, ¿verdad? Les hizo saber que ellos eran ciudadanos romanos. Había leyes diferentes, hermanos, para los romanos y para los no romanos, ¿verdad? Y la ley decía que si alguien era romano, no se le podía encarcelar sin un juicio justo. ¿Qué hicieron con ellos? Siempre los agarraron, los golpearon, ¿verdad? Cualquier parecido con algo no es coincidencia. Y entonces los llevan, los encarcelan, los meten allá. Y cuando Pablo dice, yo soy romano, ándale. ¿Cuántas veces imaginamos que esto se hizo? ¿Cuántas veces pensamos que las autoridades actuaban de esa manera? ¿Qué está buscando el apóstol Pablo, hermanos? Dice la Escritura que ellos les dio miedo, tuvieron temor cuando se dieron cuenta, o más bien se enteraron de que era romano. ¿Verdad? ¿Sabe cuántos problemas podía causarles Pablo con esa situación? Pero vinieron entonces ahí para sacarlos de la cárcel y pedirles amablemente que se fueran. No, Pablo no se estaba vengando, pero era un hombre que, guiado por el Espíritu Santo, se interesaba en la justicia también. Hay una tarea, hermanos, que Dios ha dado a las autoridades. ¿Cuál es? Dice la Escritura que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quien se resista a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios. Dice, porque los magistrados, ¿para qué están? Para actuar en contra de los que hacen el mal y salvaguardar a aquellos que hacen el bien. Esa es la tarea que ellos tienen. Cuando el apóstol Pablo pide que vengan ellos mismos a sacarlos, ¿verdad? Simple y sencillamente, hermanos, está también siendo instrumento de Dios para que cambien algunas cosas. Yo creo que estos hombres empezaron a considerar después de eso algunas de las maneras en las cuales ellos actuaban.
Sí. Dios va más allá en sus propósitos. Ya están en la cárcel, los presos escuchan, reciben el mensaje, el carcelero, la familia y los magistrados, las autoridades. También se dan cuenta, ¿verdad? Y empiezan a temer porque puede actuar en contra de ellos, porque han cometido injusticia. ¿Cuántas veces se darían cuenta de las injusticias? Pero Dios está usando ahora a Pablo para que ellos puedan darse cuenta acerca de esto. Dice la palabra del Señor que en el versículo 40, después de que les ruegan y los sacan, les piden que se vayan de la ciudad, en el versículo 40 dice: y entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Una noche. Los metieron y esa noche, tal vez Lidia los estuvo esperando, no llegaron los hermanos, bueno, y Dios se estaba moviendo de una manera tremenda en una noche. Entonces ya cuando ellos salen, regresan a la casa de Lidia. Y mire, dice, y habiendo visto a los hermanos, ¿qué pasó? Los consolaron y se fueron. Cuando yo leo esto, yo no sé cuántas ganas tendría yo de consolar después de haber estado preso y la golpiza. Pero es algo que ellos no están viendo, hermano. Realmente no es algo que ocupe. El apóstol Pablo dijo que no estimaba para sí mismo su vida como algo precioso o valioso. Lo que él quería era terminar su carrera con gozo. Y claro que él se goza cuando se da cuenta de lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo ha usado. Y viene con palabras de ánimo y de alento, de exhortación a los hermanos. Somos a veces, hermanos, tan dados a centrarnos en nosotros. Lo que yo sufro, lo que yo padezco, lo que yo tengo, lo que yo no tengo. Y nos olvidamos que tenemos este mensaje tan maravilloso, el poder de Dios, para que la gente salga de las tinieblas y su nombre se escriba en el libro de la vida cuando pongan su fe en Jesús. Y de poder animar a nuestros hermanos. Me decía también ayer mi hermana Cristi sobre algunas cosas y recordábamos que dice la Escritura que Dios nos consuela en nuestras aflicciones. Y nos consuela, dice, para que nosotros consolemos a otros con la misma consolación con que somos consolados por Dios. Pablo se levanta y trae una palabra maravillosa para nuestros hermanos que están en ese lugar. Y se fueron. Y se despidieron. ¿Verdad? Nos vemos, hermanos. Se retiran. Después, cuando nosotros tenemos la oportunidad de leer la carta a los filipenses, después léala usted, hermano. Esto está sucediendo en Filipos. Después lee la carta a los filipenses. Y vamos a ver el fruto de atender a la voz del Espíritu Santo, el fruto de ser obediente al Espíritu Santo y de creer que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Experiencias como estas va a seguir teniendo el apóstol Pablo. Y yo creo que nosotros también Dios quiere usarnos de muchas maneras para compartir este mensaje a otros. Y que la noche de alguien sea una noche diferente, o el día o la tarde, yo no sé. Y que aquel que no tenía esperanza, tenga esperanza, su vida sea transformada, como sucedió con nosotros. Porque un día alguien nos habló el Evangelio, lo creímos y aquí estamos para la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Cierre sus ojos. Mandamos saludos a nuestros hermanos ahí en la transmisión. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este mensaje, Señor, tan maravilloso que recibimos a través de tu palabra. Gracias porque, Señor, nos podemos identificar con aquellos que fueron transformados, cambiados, perdonados, lavados, con aquellos que formaron o pasaron a formar parte, Señor, de tu pueblo, de ser tus hijos y llamarte Padre.
Nos identificamos, Señor, porque un día escuchamos. Y tal vez para muchos, Señor, no había esperanza. Tal vez algunos atentando quizá contra su propia vida. Pero un día nos dimos cuenta, la obra de tu Espíritu Santo fue tan maravillosa que vimos nuestra condición. Y pudimos atender, Señor, a este gran mensaje, esta buena noticia, que cuando creímos somos salvos. Muchas gracias por tu obra. Ayúdanos para poder, Señor, en todo momento ser instrumentos en tus manos para compartir este mensaje. Yo no sé cómo, yo no sé, Señor, las maneras, las formas, los tiempos, los lugares en donde tú nos quieras usar, pero ayúdanos a no perder de vista que tenemos la oportunidad, como la tuvieron Pablo y Silas, Señor, de mirar esta obra tan maravillosa, milagros, Señor, en la vida de los demás, que tú obras. Queremos ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Ahora que terminamos, Señor, nuestra reunión, también rogamos que sigas derramando bendición sobre todos y cada uno, por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les guarde, hermanos. Nos vemos el domingo.